quizá en Europa muy poco conocido, y que fue conocido en vez en la América del Norte más que en la América del Sur, en los años 70, 60, 70, eh, era uno de los personajes, en cierta manera, de la revolución de los hippies, de la revolución del amor, de las flores, de todo este movimiento, pues que se ha metamorfosado en música también, todos estos grupos musicales, en un cierto ambiente americano. Hoy en día olvidado con la época de Trump y de la derecha evangélica americana, pero un hombre muy importante, que fue importante y que no fue de su tiempo. Estoy hablando del jefe indio Seattle. Voy entonces a hablar esta semana de lo que podemos, lo que sabemos de este jefe indio y de la importancia, en mi opinión, enorme importancia, eso por los patos de goma y por los adoradores de patos de bañera y de su presencia. A ver, hostia, una estrella, he visto pasar una estrella. Aleluya, ha pasado una estrella. Es de Galicia, además. Ah, no, no es de Galicia, de Barcelona, es una estrella catalana. Y no es Junqueras. Ok, entonces, el jefe Seattle nace, pues, los blancos, los colonos, nosotros europeos, nos gustan las fechas importantes, fechas 1700 algo, para poder medir la vida de una persona con fechas. Ha nacido en esta fecha y muerte en otra fecha. El problema es que este hombre nace en una tribu indio y la verdad es que no se sabe muy bien cuándo ha nacido. Tienen su calendario, pero legado en las lunas, en los diferentes universos, y el calendario de los indios Squamish, de donde él nace, que es una tribu que existe todavía hoy en día en los Estados Unidos y Canadá, que es la costa pacífica, y más o menos ubicado entre lo que es Estados Unidos y Canadá, una zona ahí eran los indios Squamish. Hablo de esto, que quiero también decirlo para posicionarme aquí. Yo nací en los Estados Unidos, he hecho parte de mi infancia ahí, y entonces un personaje también que algo que ver un poco con mi propia cultura. Entonces, estos indios Squamish, extraordinariamente desarrollado a nivel cultural antes de la llegada de los blancos, son ellos que crearon esto, lo que se llama el potlatch. ¿Hay alguien que conoce lo que es el potlatch? ¿Tú conoces lo del potlatch? Un concepto extraordinario, el potlatch. Un concepto de locura. Es decir, un jefe, un chamán declara que el pueblo necesita potlatch por una semana, entonces todas las reglas caen, hacen lo que quieren, y muchas veces significa dejar su pueblo, dejar sus casas, y ir al pueblo vecino, todos, y llegar así al improviso, porque no había teléfonos móviles, nada. Entonces nosotros no sabíamos, llega toda esta gente, quizás 400 personas, 500 personas, el chamán dice, potlatch. Significa que los otros tienen a darle a comer durante la semana y hacer música, y hacer fiestas toda la noche, con la idea que cuando el otro pueblo lo necesita, ellos tienen a devolver el mismo favor. Entonces esto no puede ser al sentido único. Y entonces, concepto enorme de, después del estrés y de la monotonía de una vida regular, pues hacer una fiesta de la hostia para dar más ganas de volver a las normas. Entonces, pues esto y muchas otras cosas es de la civilización Squamish. Y entonces nace este bebé en una familia de la aristocracia, si se puede decir así, gente conocida, chamanes conocidos en estos pueblos, y es un niño dorado en una cierta manera. Crece con los enseñamientos de los chamanes, entonces se transforma él mismo en jefe y chamán. El único problema es que cuando tiene a sus 40 y 50 años, que es ya más o menos líder de no solo su tribu, pero una serie de tribus a su lado, vienen de la gente rara, color blanco, parecían lavabos, con pelo raro, hablando idiomas que no se entienden, y
con un afán de trabajar que los indios nunca habían visto. Llegan esta gente, en 2 días habían ya montado una cabana, una casa, van cortando todos los árboles sagrados evidentemente, y se hacen campos y todo, y son colonos, se presentan como tal. Inmediatamente hacen otra cabana con una cruz y todo, y parece que tienen algo tipo de religión basado sobre 2 trozos de madera, ¿sí? Entonces los indios ven a esta gente rara llegar. Y solución general de los indios era intentar de luchar contra esta invasión, entonces oponerse con luchas. El único problema es que gente rara de color blanco tenía tubos así, y dentro había explosiones y mataba a la gente, pero a grande distancia. Y nosotros los indios tenemos solo, entonces arrasaron en muchos estados. Y esa es la historia entonces de la conquista de las tierras indígenas del norte y sur de América por los blancos. Pero a la diferencia de muchos otros pueblos, el jefe Sletla decide, habiendo visto la pinta de esta invasión, que esta gente era muy peligroso y muy duros, que quizás mejor negociar y no intentar de oponerse directamente. Y entra en negociaciones y cosas, dejando a los blancos un espacio que puede ser su pueblo, ofreciendo comida y ayudando a los blancos al principio, porque pues los inviernos ahí son muy duros, y entonces haciéndose amigo. Seguramente a nivel político no era fácil, porque seguramente en su propio pueblo, Squamish, otros dicen: a esta gente hay que matarla inmediatamente, ¿qué coño estás haciendo negociando con estos demonios? Y tal, y nos van a comer todo. La negociación sigue y sigue, y ¿qué pasa? Hay más y más y más blancos, van comiendo más y más y más territorios, pero él no pierde la esperanza de poder negociar y mantener la cosa. Solo que ha sido perdedor, evidentemente, porque pasan los años y lentamente son ellos, los indios, que ellos tienden a vivir en pequeños sitios que los blancos donde los blancos le permiten vivir. Viene prohibido de pescar el salmón en ciertos zonas, porque son los blancos que ahora pescan el salmón. Y el hombre cae en una amargura, se puede decir esto, un estado de amargura, triste. Y en este momento hace un encuentro, casi uno de sus últimos encuentros con estos colonos blancos que ya son dueños del territorio. Y hace un discurso que un misionario blanco escribe. El discurso es de 1850, 60, y estos discursos es su herencia para todos los Estados Unidos, para y quizás todos los blancos y todos los colonos del mundo. El discurso es devastador, increíble, y todavía, y como he dicho, casi 100 años más tarde, en los años 1960, 70, en los años 60 y 70, este discurso vuelve. Viene estudiado en las universidades en América del Norte, inspira a toda una generación de jóvenes que quieren dejar el capitalismo, dejar la posesión del poder, y uno podría decir, seguramente gente puede debatir sobre el tema, pero quizás es uno de los padres fundadores de la idea de la ecología, porque el discurso va por ahí. El discurso es larguísimo, y quizás son 2 horas de hablar o más, entonces os voy a ahorrar el discurso, pero en los temas principales. Habla de la llegada de los blancos como de una plaga bíblica, una plaga de los langostas, ¿cómo se dice? Langostas. Dice esto también en su discurso a su propio pueblo: he hecho lo imposible, pero contra la historia no se puede hacer nada, porque la historia es del lado de los blancos. Esta cantidad de gente de su superioridad técnica, que en mi opinión ha hecho imposible una resistencia militar. No lo he querido porque era inútil. Y ahora son ellos el dueños de tierras que para nosotros eran nuestra posesión desde milenios. Habla de lunas, muchas lunas. Que sus propios guerreros, por no haber podido luchar, se sienten cobardes
y entonces pierden su vitalidad y pierden ganas de tener hijos. Esto dicho también en el discurso de este hombre, una cosa bastante a nivel psicológico, bastante complejo, pero dice que entonces el desastre de la ocupación así hace perder ganas a su civilización de vitalidad, y dice, y yo no tengo problemas de decir que lentamente vamos a desaparecer y vamos a transformarnos en fantasmas. Pero nuestros ojos se quedarán en estas tierras. Okay. A este punto empieza a hacer la vuelta. Dice, el mismo afán de conquista de estas langostas van a acabar con un equilibrio con la madre tierra. Estamos hablando de un hombre que habla en 1850. Y entonces, nosotros que hemos curado y hemos dialogado con la naturaleza desde muchos milenios, y por lo cual había siempre intentado de buscar un equilibrio con la madre naturaleza y con el respeto y todo y el amor que hemos tenido para ella, pues estos blancos, ignorando estos equilibrios, ignorando la presencia de la madre naturaleza y adorando dioses que son dioses de conquista y de poder, van a hacer enemigarse, como hacerse enemigos con este Dios todopoderoso. Y ella se va a vengar. Y ella se va a vengar de una manera que nosotros, ningún guerrillero, será miles de veces superior la reacción de este Dios que nosotros. Y entonces, ¿por qué tenemos a entrar en desesperación si tenemos la guerrera más poderosa a nuestro lado, la madre tierra? No será esta generación, y tampoco la próxima, pero lentamente estos langostas van a despertar la madre tierra y le va a arrasar de la planeta. Y lo dice todo esto, lo estoy diciendo esto en 10 minutos, dura 2 horas, la cosa hace un repaso increíble. Y esta cosa de los ojos, que físicamente los indios van a desaparecer, pero esta presencia de miles y de miles y miles de años de una civilización que respetaba la naturaleza, que adoraba la verdadera Dios y no dioses artificiales de estas nuevas religiones, en su opinión, pues hace que una presencia no es material, es también inmaterial, fantasmas, los ojos. Y entonces, incluso cuando ya no habrá físicamente indios por ahí, los ojos de estos indios del pasado, los ojos aliados a la diosa de la tierra, serán, ¿cómo decir?, sin caridad, como si cuando uno hace, spietato en italiano, cuando uno hace una cosa despiadado. Estos ojos se vengarán. Parece que con su discurso, su propio soldados, sus guerreros, se animaron y esta sensación de derrota se transformó. Entonces los indios, a partir de este discurso, estaban ahí tranquilamente viendo a los blancos coger todo, pero con la certidumbre que era una victoria provisoria, que la verdadera, era de su lado y que la tierra iba a despedir a estos invasores, pero de una manera sin piedad en absoluto. Los colonos, ellos se habían quedado con la primera parte del discurso, donde él admitía la derrota básicamente de su pueblo, los nuevos dueños de la tierra, y además como no había pedido a los jóvenes de una revuelta, como quizás Toro Sentado y otros jefes indios de otros pueblos eran contentos los colonos, porque no han tenido a luchar en esta zona de los Estados Unidos nacientes. Y en honor de este jefe tan pacífico, tan simpático, tan bueno, nombran la ciudad que ellos fundan, la ciudad de Seattle. Es el nombre del jefe Los colonos blancos homenajean a este hombre del Pacífico
con nombrar en la ciudad de Seattle, donde yo he ido muchísimas veces, he actuado también muchísimas veces, es un lugar bastante, si se puede decir, izquierda en América, que no es difícil decirlo, pero quizás más humanista, más de izquierda que en otros sitios. Y es también un lugar al nivel intelectual alto. Es la ciudad de nacimiento de la compañía Boeing, los aviones, ciudad de nacimiento de Microsoft y de Bill Gates. Bill Gates es de Seattle. Yo encontré una vez Bill Gates ahí en los años 80. Y también de Starbucks, esos son los de Seattle. Y entonces continuación de los colonos que habían negociado con Seattle, que pues básicamente a homenajear su derrota, dan el nombre del jefe derrotado a su ciudad. Y ahora mira por dónde. Cambio climático. Uraganos nunca visto antes en el mundo, hasta el huracán Leslie aquí, en el mismo costa de California, al contrario, más seco que nunca, y fuegos arrasando los bosques y casas, y un asentamiento que crece en Estados Unidos, y no solo, también en Europa, que la ecología quizás es la verdadera oposición. Una Naomi Klein habla de esto también como la verdadera oposición al capitalismo. Es la naturaleza y no el socialismo, porque la naturaleza va a hacer pagar caro el uso del planeta, el uso capitalista del planeta. Hace 3 días en las elecciones de Bavaria surge la extrema derecha, pero los que más han ganado son los partidos ecológicos. Y entonces, tú vuelves a leer ese texto y el tío era profético, el tío era profético, que el blanco en su cultura de conquista, de poder, no va a pararse con una ideología o un sistema económico, no, esto va por adelante. Lo que le va a parar, sí, es la capacidad de soportar a la agresión de la parte de la planeta, o como bien dicen los indios, de la Dios Madre de la Tierra. Y entonces, ya en los años 60, 70, me recuerdo cuando era adolescente, muchos jóvenes americanos con el pelo largo y tal, tenía el libro en mano del jefe Seattle, mucha gente casi conocía por memoria los textos ahí dentro. Tanto que la derecha se asustó y acusó que era un plagio, que era falso, que el libro no era escrito del indio, intentando de desprestigiar este libro. Y quizás todavía hoy hay esta batalla sobre la autoría o no del libro. Pero puedo decir una cosa. Mis experiencias de vida he tenido la suerte, pues, porque he querido, de pasar tiempo con pueblos indígenas en el norte y en el Centroamérica, y este discurso del respeto a la naturaleza me parece muy típico. Y entonces el texto que dicen que este misionario ha escrito, el texto me parece súper auténtico, porque lo he oído, este concepto de la planeta, muchísimas veces de chamanes de hoy. Entonces, yo no creo que es necesario entrar en el debate si era verdad o no el texto, me parece súper de verdad y tal. Entonces, texto, la carta, y además al final, y dice yo, este texto quiero hacerlo como carta y lo voy a mandar a vuestro chamán. Y dice esto a los blancos. Entonces los blancos dicen, pero no tenemos chamán. Sí, ustedes tienen chamán, un grande. No, aquí no tenemos. No, está en Washington, se llama presidente. Entonces escribe al gran chamán de los blancos, de dirección Washington y todo. Y esto se queda de esta manera. Pues esta idea sensual de vivir la vida como un diálogo con la naturaleza, y no la naturaleza como una conquista, para mí es esencial. Y es quizás una de las razones por las cuales yo no amo para nada el monoteísmo. Si uno mira en Génesis, es todo el contrario. El jardín de Edén era el lugar de los indios, básicamente. En el jardín de Edén, los seres, los hombres, podían hablar con los animales, hablaban.
En el jardín de Edén eran todos sagrados, el árbol de la vida y de la sabiduría, entonces la sabiduría de la naturaleza. Pero mira por dónde. Dios impide a a Adán y Eva de comer del árbol de la sabiduría, el árbol de la naturaleza, el árbol del contacto con la naturaleza. ¿Y qué pasa? Cuando lo hacen, cuando empiezan a escuchar la naturaleza, le echan del paraíso. Y obliga a una vida de dureza, de trabajo a las mujeres. A Eva dice, vas a parir con dolor, esto es el castigo de haber dejado escuchar la naturaleza. Y después dice, quizás más, que da más explicación, una pequeña frase. Y después dice, utilizará la naturaleza, dice a Adán, los árboles como madera, los animales como carne, y hace la lista de los animales que se puede comer, la lista de las plantas que se puede comer y romper, y transforma la naturaleza en una especie de Leroy Merlin, supermercado, y la naturaleza pierde su aspecto divino, ya los árboles no son divinos, los animales no son divinos, y se transforma solo en cosas para el ser humano, para poder comer, para poder hacer, y se pierde su dimensión religiosa, pierde su identidad, pierde su personalidad, y se transforma en materia, son cosas, y todo esto solo en función del hombre. Pues parece que esta visión de las cosas, que evidentemente empiezan con el judaísmo, pasa por el cristianismo y acaba con el islam, porque el islam piensa exactamente la misma cosa, yo pienso que se está acabando. Está acabando. El jardín de Edén está volviendo a pedir cuentas, y el Dios, la madre Dios de la naturaleza de los indios también. Entonces, por nuestro amigo, filósofo y profeta, jefe 7 de los indios Squamish,